Bueno, pues el abstract o la comunicación oral que he hecho ahora en este congreso de EJA 2022 aquí en Viena hace referencia a un análisis de subgrupos que ya se especificó previamente en el diseño del estudio, con lo cual pues tiene de alguna manera pues más valor, que mira los resultados del ZUMA-7 en pacientes mayores que son edad a partir de 65 años, teniendo en cuenta que el paciente más mayor que se incluyó tenía 81 años, que no está nada mal, ¿no? Entonces el ZUMA-7 es este estudio pivotal, fase 3, que lo que hace es comparar Axicel con el tratamiento estándar, que es quimioterapia de rescate y trasplante autólogo, en pacientes con linfoma difuso de células grandes B que tienen una enfermedad primariamente refractaria o que hacen una recaída temprana después del tratamiento de primera línea. Son pacientes que tienen muy mal pronóstico, ¿no? Se incluyeron pacientes que en principio eran considerados candidatos a un trasplante autólogo. El estudio en global incluyó 359 pacientes. Este estudio de subgrupos incluye 103 pacientes, ¿no?, que se aleatorizaron o bueno, que están divididos en dos subgrupos, ¿no?, los que recibieron AXI y los que recibieron el tratamiento estándar, ¿no? Entonces, las características clínicas de los pacientes eran relativamente homogéneas, pero algunas características clínicas de mal pronóstico estaban como más representadas en el grupo de pacientes que fueron aleatorizados a recibir AXI. Entonces, la primera información que yo creo que es muy importante es que más del 90% de los pacientes aleatorizados a AXI llegaron a recibir el CAR-T, mientras que solo el 34% de los pacientes que fueron aleatorizados a recibir el trasplante recibieron el trasplante. El motivo más importante es que los pacientes no consiguieron una remisión completa o una remisión parcial. La supervivencia libre de eventos, tal y como estaba definido en el estudio, fue el objetivo primario y esta fue significativamente mejor en los pacientes tratados con AXI frente a los pacientes tratados con quimio de rescate y después consolidación con trasplante autólogo, ¿no? De manera bastante parecida a como hemos visto en la población global de pacientes que se incluyó en el ZUMA-7, con una mediana de seguimiento de unos 2 años, lo cual yo creo que es una mediana de seguimiento suficientemente larga para esta población de pacientes que si recae como muy tempranamente para decir que los resultados son como sólidos, ¿no? Evidentemente, pues esta mejora en la supervivencia libre de eventos en parte fue debida a que la tasa de respuestas globales y la tasa de remisiones completas también fue significativamente mejor en los pacientes que fueron tratados con AXI y se acabó traduciendo pues en una ventaja en términos de supervivencia global, aunque esto es un análisis interim y por lo tanto hay que esperar más tiempo para tener datos definitivos de supervivencia global. Y también algo importante a tener en cuenta es que estas ventajas en supervivencia global se ven a pesar de que el 57% de los pacientes de la rama control, cuando fracasaron o progresaron al trasplante autólogo, pudieron ser tratados fuera de protocolo con alguna estrategia de terapia celular, con Axicel en tercera línea o bien con algún otro CAR-T, ¿no? Esto es lo que hace referencia un poco a eficacia, ¿no? Toxicidad, pues el perfil de toxicidad de AXI en esta población de pacientes añosos pues es bastante parecido a lo que sabemos pues, de la población de pacientes global, a la población de pacientes incluidos en el ZUMA-1 o bien en estudios de vida real. Quizá hubo un pequeño incremento en la incidencia de tanto síndrome de liberación de citoquinas grado 3 o superior y toxicidad neurológica grado 3 o superior, pero no hubo ninguna mortalidad relacionada con el tratamiento. En realidad un poco el concepto global es que es un tratamiento, bueno, relativamente bien tolerado y no peor tolerado que en poblaciones más jóvenes de pacientes, ¿no? Y finalmente también presenté los datos de estos Patient Reported Outcomes, que esto no sé muy bien cómo se dice en castellano, pero bueno, que también favorecen, bueno, utilizaron los diferentes cuestionarios de la ORTC, que es lo que se utilizan habitualmente, que realmente están validados y se utilizan yo creo que en gran parte de los ensayos clínicos en el momento actual, y todos estos Patient Reported Outcomes favorecieron también
el brazo de pacientes tratados con Axicel frente a los pacientes tratados con un trasplante autólogo, tanto en el DIAMARS-100, que era uno de los puntos de corte que se analizaban, como también en el DIAMARS-150, ¿no? Entonces, un poco el resumen de estos datos es que realmente en esta población de pacientes mayores que tienen muy mal pronóstico y pocas opciones terapéuticas curativas, Axicel puede ser considerado pues, una estrategia terapéutica válida y con un perfil de seguridad pues, más o menos aceptable.